¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Arsenal de Arteta, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC25. Este Arsenal de Arteta es un equipo muy ofensivo que cuando tiene el balón suele hacer posesiones largas, aunque siempre tiene la peligrosidad de tener esos extremos tan rápidos con Martinelli y Saka para generar también transiciones, pero ahora con la baja del delantero centro y utilizando a Merino, pues tienen un centrocampista más que les puede ayudar a la construcción y a conservar mucho mejor el balón y ser efectivos en esas posesiones. Así que, como podéis ver, la formación utilizada es un 4-1-4-1, es la que utilizaremos porque es tal y como defiende el Arsenal, con Rice y Odegaard en el centro del campo, aunque a veces Odegaard se adelanta un poco junto con Merino y se forma más un 4-4-2, pero cuando repliegan son más un 4-1-4-1, por lo tanto, como solo podemos tener una formación defensiva, mantenemos el 4-1-4-1. Y este 4-1-4-1 a la hora de atacar evoluciona a una especie de 3-2-5, donde Lewis Skelly, lateral izquierdo, se mete como doble pivote con Partey, tenemos al lateral derecho Timber formando la línea de 3 con Gabriel y Saliba, tenemos a los mediocampistas Rice y Odegaard entre líneas, Merino arriba y los extremos bien abiertos. Entrando los movimientos más utilizados por este Arsenal de Arteta cuando tienen el balón y en salida de balón, lo que utilizan mucho es aprovechar el Lewis Skelly que se junta con Partey en ese doble pivote y lo que buscan es filtrarles y hacerles llegar el balón tanto a Odegaard como a Rice, que están entre la defensa y el mediocampo del equipo rival, y algo que se puede ver es como, por ejemplo, la tienen Lewis Skelly o Partey y filtran un pase entre líneas para Odegaard o Rice que se pueden girar y empezar la transición. En otras ocasiones lo que sucede también es que cuando la tiene, por ejemplo, Timber en el lado derecho o la tiene Partey, lo que hacen los mediocampistas Rice y Odegaard es caer entre el lateral y extremo de su equipo. En ese espacio caen al lado y reciben ahí para ya poder hacer una conducción hacia el campo rival y salir en transición. Saliba. It's with Ødegaard. Otro de los movimientos que se producen en muchas ocasiones y sobre todo en el lado izquierdo, que suele haber más espacio y menos acumulación de jugadores, es que cuando recibe Martinelli abierto, Rice rompe un poco la zona esa indefendible entre central y lateral para que Martinelli puede filtrar ahí el pase y Rice ya introduciéndose en el área poder poner un pase atrás, un chute o generar peligro. Y es que por el lado derecho es muy importante porque acumulan también muchos jugadores, teniendo en cuenta que tienen a Odegaard y Saka con muy buen pie, y además tienen a Timber, que es el lateral derecho y no está metido por dentro, como por el lado izquierdo está Lewis Skelly, y en algunas ocasiones se pueden ver combinaciones entre Odegaard, Saka y después que aparezca Timber doblando por sorpresa y generando ahí una acumulación de jugadores que sorprende al equipo rival para después sacar un centro o una jugada peligrosa. Well, they keep passing away. Thomas Partey. An encouraging Arsenal move. Y otra de las piezas muy importantes en este equipo es Merino, y ahora que es un falso 9, realmente lo utilizan, aparte de ganar balones aéreos cuando tienen que jugar en largo, también es muy importante cuando están sacando el balón o cuando están moviendo el balón, que a veces baja a recibir en esa zona de media punta, y una vez recibe en esa zona, como tiene buen pie ya que es un mediocampista, puede después hacer un cambio de juego a las diagonales que les hace Martinelli y Saka para que se puedan quedar solos contra uno contra el portero. Mikel Merino. Nice looking pass. Mikel Merino. Arsenal remain on the front foot. Can they find a winning goal?
Así que vamos a pasar a los roles y a Raya le pondremos guardameta líbero creativo porque va a estar adelantado y queremos que esté adelantado. A los defensas le pondremos Saliba defensa equilibrado y a Gabriel marcador agresivo. Con Lewis Skelly importante, lateral invertido defensivo porque tampoco queremos que adelante mucho la posición sino que esté como doble pivote con Partey. Y a Timber le pondremos lateral equilibrado porque no queremos que esté muy defensivo ya que en alguna ocasión va a poder doblar y tampoco queremos que sea una línea fija de 3. Aparte le pondremos pivote organizador defensivo para que dé salida de balón y se mueva para dar siempre salida. Y a los interiores les vamos a poner interior, que aquí vais a ver que están como muy abiertos pero no estarán constantemente tan abiertos, pero sí que va a servir para que hagan esas caídas en banda también y se junten con los extremos. Después a Odegaard vamos a poner lo mismo, interior equilibrado, y a los extremos les pondremos a los dos extremo ofensivo a los dos, porque queremos que estén mucho más adelantados y no bajen tanto a recibir y sean más amenazas también para las diagonales cuando reciba Merino y ponerle el pase al espacio, que Mikel Merino va a tener este falso 9 creativo. Y entrando a las tácticas, estilo de creación pondremos pases cortos porque queremos combinar mucho con el equipo y agresivo 95 porque vamos a ser muy agresivos en la presión y vamos a tratar de recuperar constantemente. Y en pantalla tenéis el código de esta táctica y en la descripción también os lo pondré para que lo podáis copiar. Así que hasta aquí el vídeo del Arsenal de Arteta y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios os estaré leyendo.